En un país como México, donde la fe es el latido del alma de millones, es posible que esa misma fe, profunda y arraigada, esté en un proceso silencioso de transformación, un abandonar que no es un adiós, sino un renacimiento. Esta es la pregunta que Carl Jung nos obliga a hacernos, una que desvela una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Después de más de 20 años diseñando narrativas que capturan la esencia de las grandes transformaciones humanas, he aprendido que las verdaderas revelaciones no están en lo que se dice, sino en lo que se siente y se comprende a un nivel más profundo. Mi obsesión por la claridad me ha llevado a desentrañar patrones en historias que parecían caóticas, y hoy vamos a aplicar esa lupa a una de las transiciones espirituales más significativas de nuestro tiempo. Vamos a explorar 3 ideas esenciales de Carl Jung que nos darán un nuevo lenguaje para entender por qué millones de personas, quizá incluso tú, están redefiniendo su relación con el cristianismo. Al final de este viaje, una virada conceptual recontextualizará todo lo que creías saber sobre fe y significado. Si esta promesa resuena contigo, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Ahora mismo, para que más mentes curiosas como la tuya se unan a esta conversación. La fe para Jung no es un dogma estático, sino un camino de individuación constante, una búsqueda ininterrumpida de la totalidad del ser. Imagina que la fe no es un mapa rígido que te dice exactamente dónde estás y a dónde debes ir, con cada calle y cada edificio marcado con precisión. Es más bien una brújula que en medio de la niebla te orienta hacia un campo magnético que sientes pero no siempre ves. El mapa te da seguridad ilusoria, pero la brújula te exige sentir, interpretar y adaptarte al terreno real, a la topografía de tu propia alma. Aquí en México, vemos esto en la coexistencia de la devoción católica con prácticas ancestrales, con el sincretismo que a menudo no se ajusta a un solo mapa. La gente no abandona la fe, busca una forma de vivirla que integre su herencia, su experiencia y su propia psique, que a menudo se siente más auténtica que el dogma puro. Esto significa que el aparente alejamiento no es un rechazo total, sino una búsqueda de autenticidad. Es una señal de que la psique moderna exige una espiritualidad que honre el misterio y la exploración interior, no solo respuestas prefabricadas. La fe, entonces, se convierte en un viaje personal y evolutivo. Y si lo que parece un alejamiento es en realidad un acercamiento a una verdad más profunda. Pero hay un detalle que casi nadie percibe en esta búsqueda de autenticidad: la profunda conexión entre lo que rechazamos de la tradición y aquello que sin saberlo aún anhelamos. Esto nos lleva a la sombra, esa parte de nosotros que negamos, y que Jung considera crucial para una fe íntegra. Piensa en un cuadro de Diego Rivera, vibrante y lleno de vida, pero donde hay una zona oscura, un rincón sombrío que, si lo ignoras, la obra pierde su profundidad. No es un error, es una parte esencial que da contraste, que revela la luz. Así es nuestra psique. Queremos solo la luz, el bien, lo aceptable. Pero la sombra, lo que ocultamos de nosotros mismos, es fundamental para la totalidad. Aquí en México, la dualidad está tejida en nuestra cultura. Pensemos en el Día de Muertos, donde la muerte no se esconde, sino que se celebra. No es un rechazo de la vida, sino una integración de su opuesto natural. Sin embargo, en la fe tradicional, a menudo nos han enseñado a ocultar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras imperfecciones espirituales, como si fueran ajenas a Dios. Jung nos advierte que al negar la sombra, no la eliminamos, sino que la proyectamos, la convertimos en monstruos externos o en conflictos internos. Una fe que no permite la integración de la sombra es una fe incompleta que genera una escisión en el alma. La verdadera fuerza no está en la pureza impoluta, sino en la capacidad de abrazar nuestra complejidad. Pero, ¿qué sucede cuando esta sombra no se proyecta hacia afuera, sino hacia la misma tradición que busca darnos luz? Cuando la sombra se proyecta sobre la tradición misma, lo que sucede es una distorsión sutil de la esencia de la fe, llevándonos a rechazar el envase sin percibir el tesoro interior que aún contiene. Imagina una antigua catedral, majestuosa y llena de historia, con sus vitrales que filtran la luz y sus altares que han sido testigos de siglos de devoción. Con el paso del tiempo las paredes se cubren de polvo, algunas grietas aparecen en la piedra, y el incensario ya no se limpia con el mismo fervor de antaño.
Si nuestra mirada se queda solo en el polvo y las grietas, si nos enfocamos en el ritual que se ha vuelto mecánico y no en la luz sagrada que aún entra por los vitrales o en el eco de las oraciones milenarias que resuenan en sus muros, podemos llegar a creer que la catedral misma ha perdido su valor, que su propósito se ha desvanecido. No es la estructura la que ha fallado, sino nuestra percepción, que se ha quedado en la superficie, en la forma exterior, y no ha sabido conectar con el espíritu que la construyó. Aquí en México, con nuestra profunda herencia católica entrelazada con tradiciones ancestrales, vemos esto de cerca. Pensemos en la forma en que muchas generaciones más jóvenes, e incluso adultos, miran ciertas prácticas religiosas. Observan una procesión, un ritual o una festividad que a sus abuelos les brindaba un consuelo y un sentido de comunidad profundos. Pero para ellos, a veces, se siente como una repetición vacía. Una imposición cultural desprovista de resonancia personal. La sombra de la tradición, sus aspectos percibidos como rígidos, sus contradicciones históricas, los escándalos o la hipocresía institucional, se vuelve tan prominente que eclipsa el potencial de significado y conexión espiritual que esos mismos ritos podrían ofrecer. Es la misma tensión que observamos entre una devoción sincera por la Virgen de Guadalupe y una creciente desilusión con la institución eclesiástica que la custodia. Esta dinámica implica que el aparente alejamiento no es un abandono de lo sagrado per se, sino un grito silencioso por una autenticidad que la forma actual de la fe a menudo no logra comunicar de manera efectiva. Es una búsqueda de esa luz esencial que la catedral empolvada parece ocultar detrás de sus muros desgastados. Las personas no dejan de creer en algo más grande, simplemente ya no encuentran ese algo en las estructuras y dogmas que antes lo contenían de manera exclusiva. Entender esto nos abre los ojos a que el problema no es la fe en sí misma, sino nuestra relación con sus manifestaciones externas, con las formas en que se ha institucionalizado y transmitido. Pero ¿cómo discernimos entre el polvo y la luz, entre la forma y la esencia, especialmente cuando la esencia misma parece hablarnos en un idioma universal que va más allá de cualquier dogma específico? ¿Crees que la gente se aleja de la fe por lo que la tradición ha añadido, A, o por lo que la tradición ha perdido, B, de su esencia original? Déjame tu opinión en los comentarios. Carl Jung nos revela que, bajo la superficie de cada religión y de cada experiencia espiritual, existen arquetipos universales que constituyen el lenguaje primario e intemporal del alma humana. Imagina que la música es un lenguaje universal, profundamente arraigado en la experiencia humana. Cada cultura tiene sus propios instrumentos, sus géneros musicales distintivos, sus melodías características. Aquí en México vibran el mariachi, el son jarocho, los corridos que narran historias de valentía y desamor. En otras latitudes encontramos las sinfonías orquestales, el jazz improvisado o los ritmos ancestrales africanos. Sin embargo, subyacente a toda esa diversidad sonora, existen patrones musicales universales: la armonía, el ritmo, la melodía, la tensión y la resolución. Estos son los arquetipos de la música. No son una canción específica, sino las formas primordiales, que hacen posible todas las canciones, que permiten que la música resuene en cualquier ser humano, sin importar su origen. La figura de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es mucho más que una imagen religiosa venerada. Es un arquetipo poderoso de la Gran Madre, la figura nutricia, protectora y compasiva, que resuena profundamente en la psique colectiva de México y, de hecho, de toda la humanidad. Antes de la conquista, en estas tierras existían diosas madres como Tonantzin, cuyo culto era central. La aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac no reemplazó un arquetipo, sino que le dio una nueva forma, una nueva melodía a esa armonía arquetípica ancestral. Millones de personas se conectan con ella no solo por el dogma católico, sino por la resonancia profunda que esa imagen tiene con una necesidad psíquica universal de protección, consuelo y guía maternal. Es la esencia arquetípica lo que perdura, lo que nos conmueve, incluso cuando las formas y las narrativas cambian a través de los siglos. La implicación de esto es profunda. Cuando la fe tradicional en sus formas más rígidas ya no satisface el alma moderna,
Las personas no abandonan el deseo inherente de lo sagrado, sino que buscan las expresiones arquetípicas que aún resuenan en su interior. Es un movimiento hacia una espiritualidad más auténtica y menos mediada, donde el encuentro con lo divino se siente genuino, personal e inalienable. Esta búsqueda no es un acto de rebeldía o de nihilismo, sino de profunda necesidad psíquica, de una sed por significado que ninguna forma externa puede saciar, si no toca el núcleo arquetípico. Comprender los arquetipos nos permite ver que la búsqueda de sentido no es una cuestión de elegir entre una religión u otra, sino de reconocer las verdades universales que animan todas las expresiones espirituales. Pero si estos arquetipos son tan fundamentales para nuestra psique, ¿por qué la modernidad parece haberlos relegado a un segundo plano? ¿Y cómo podemos redescubrirlos para sanar la escisión entre nuestra fe y nuestra búsqueda de autenticidad? Si esta idea de los arquetipos te ha dado una nueva perspectiva sobre la fe, deja un me gusta ahora mismo. Eso nos impulsa a seguir explorando estas profundidades. La razón nos ha dado el control, pero nos ha quitado la maravilla. Pero si estos arquetipos son tan fundamentales para nuestra psique, ¿por qué la modernidad parece haberlos relegado a un segundo plano? ¿Y cómo podemos redescubrirlos para sanar la escisión entre nuestra fe y nuestra búsqueda de autenticidad? La modernidad, al priorizar la razón y lo tangible, ha despojado al mundo de su riqueza simbólica, creando un vacío que la fe tradicional lucha por llenar. Imagina un jardín antiguo, donde cada planta no era solo una especie botánica, sino un símbolo viviente: la rosa, el amor, el laurel, la victoria, el romero, el recuerdo. Sus usos rituales y medicinales tejían una red de significado. Pero la modernidad, con su bisturí analítico, lo transformó en un laboratorio. Ahora vemos solo componentes químicos, funciones biológicas. Hemos ganado conocimiento, sí, pero perdimos la poesía, la capacidad de dialogar con el mundo en un lenguaje más profundo. Aquí en México, la cosmovisión prehispánica veía los cerros como deidades, los ríos como venas sagradas. El maíz no era solo alimento, sino un dios. La llegada de la racionalidad instrumental, si bien trajo avances, también despojó a la naturaleza de su alma simbólica. Hoy, un río puede ser solo un recurso hídrico, un cerro, una fuente de minerales. Esa desconexión con lo sagrado en lo cotidiano es lo que Jung lamentaba. La fe tradicional, al no poder reencantar el mundo de esta manera, se percibe como ajena, como algo que se vive en un templo, pero no en el tianguis, en la oficina o en el hogar. Esta pérdida de la vida simbólica deja un vacío profundo. Las personas buscan significado en un mundo que les ofrece cada vez más datos y menos alma. El aparente alejamiento del cristianismo es en parte un rechazo a una fe que no logra restablecer esa conexión simbólica, que no reencanta la vida, que no le da un sentido místico al amanecer o al sabor de un taco. La razón nos dio el control, pero nos quitó la maravilla. Pero podría ser que precisamente en la tensión entre esta razón y el anhelo por lo sagrado resida la clave para una fe más completa, una que abrace tanto la luz de la conciencia como la profunda sabiduría de lo inconsciente. Esto nos lleva al proceso de individuación junguiano, el camino hacia la integración de todas las facetas del ser, transformando la fe de un sistema externo a una experiencia interior profunda. Piensa en un escultor que, en lugar de imponer una forma desde fuera, se sumerge en la piedra, sintiendo sus vetas, su resistencia, descubriendo la forma que ya reside dentro del material. No es crear, sino revelar. Este proceso es lento, a menudo requiere desprendimientos y ajustes, pero el resultado es una obra auténtica, una expresión única que no podría haber sido creada de otra manera. La individuación es esculpirse a uno mismo, no para encajar en un molde preestablecido, sino para revelar la propia esencia, la imagen divina que ya habita en el interior. Nuestra cultura mexicana, con su mestizaje, su mezcla de lo indígena y lo europeo, lo trágico y lo festivo, es un testimonio vivo de individuación colectiva. El muralismo no es solo arte, sino una búsqueda de identidad compleja que integra contradicciones. El cristianismo en México ha tenido que individuarse, adaptándose y fusionándose con creencias locales, creando una fe única y arraigada, lejos de la pureza dogmática que a veces se exige desde afuera.
Para Jung, la fe no es un dogma heredado, sino la experiencia viva de lo luminoso, un encuentro con el sí mismo, el self, el centro organizador de la psique que trasciende al ego. Quienes abandonan el cristianismo a menudo no rechazan la búsqueda de este self, de esta totalidad interior, sino las formas externas que ya no facilitan ese encuentro. Buscan una fe que invite a la exploración interior, que integre todas las partes del ser, incluso la sombra, en lugar de ofrecer respuestas prefabricadas que se sienten ajenas a su propia vivencia. La verdadera fe, entonces, no es un destino, sino un viaje, una danza entre la tradición milenaria y la experiencia personal auténtica. ¿Cómo se ve este volver a encontrar la fe, esta metamorfosis, en la vida cotidiana de alguien que ha sentido el llamado a ir más allá de lo establecido? ¿Y qué nos dice esto sobre el futuro de la espiritualidad en un mundo que anhela lo sagrado pero rechaza lo dogmático? ¿Cómo se ve este volver a encontrar la fe, esta metamorfosis, en la vida cotidiana de alguien que ha sentido el llamado a ir más allá de lo establecido? ¿Y qué nos dice esto sobre el futuro de la espiritualidad en un mundo que anhela lo sagrado pero rechaza lo dogmático? La respuesta, según Jung, reside en nuestra capacidad de reconocer los patrones profundos que conectan nuestro mundo interior con los eventos que nos rodean. Una verdad que la ciencia apenas empieza a rozar. La sincronicidad, esa coincidencia significativa entre eventos internos y externos, se convierte en el nuevo lenguaje de lo divino para quienes buscan una fe más allá del dogma. Imagina que la vida es como una orquesta vasta y compleja. Cada músico toca su instrumento, siguiendo una partitura. A veces, dos instrumentos, sin estar directamente conectados por la notación musical, producen una armonía inesperada, una nota que resuena de forma perfecta y que eleva la pieza entera, como si el universo mismo estuviera afinado en ese momento. No es causalidad, es sincronicidad. No es que el violín causó el oboe, sino que ambos se encontraron en un instante de significado profundo, revelando una melodía que estaba latente, una que nos habla directamente al alma. Aquí en México, esa forma de ver el mundo no es ajena. Pensemos en las casualidades que millones de personas, incluso hoy, interpretan como señales divinas. Una persona que reza con fervor por una solución económica y de repente recibe una llamada inesperada de un viejo amigo con una oferta de trabajo que encaja perfectamente, o alguien que en medio de una profunda crisis personal encuentra de forma fortuita un libro olvidado en casa que contiene exactamente las palabras de consuelo o la dirección que necesitaba. Estas no son meras coincidencias para la psique que busca sentido. Son milagros cotidianos, momentos en que el universo parece susurrarle directamente, confirmando una conexión que va más allá de lo explicable por la lógica pura. Esta visión de la sincronicidad permite a las personas experimentar lo sagrado de una manera personal y directa, sin la necesidad de intermediarios o de interpretaciones dogmáticas impuestas. La fe se vuelve una conversación íntima con el cosmos, donde cada evento puede ser un mensaje, un guiño del destino, una confirmación de que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado. Así, el aparente abandonar el dogma no es un vacío, sino un abrirse a un diálogo más sutil u personal con lo divino, un redescubrimiento de que lo trascendente no está lejos, sino tejido en la trama de nuestra existencia. Pero ¿qué significa realmente mantener este diálogo en un mundo donde la razón nos empuja constantemente a buscar explicaciones lineales y a desconfiar de lo que no podemos cuantificar o probar? La modernidad nos ha enseñado a dividir, a elegir entre opuestos, pero una fe madura, según Jung, no elimina la duda o el sufrimiento, sino que los integra como partes esenciales de un camino espiritual más completo y auténtico. Imagina la vida como una pieza musical compleja, una sonata de un gran compositor, donde la belleza no reside solo en las notas altas y alegres. La verdadera profundidad de la sonata emerge de la tensión entre los pasajes brillantes y los melancólicos, entre la disonancia que genera expectativa y la resolución que trae paz. Si intentaras quitar todas las notas tristes o discordantes, lo que tendrías no sería una melodía pura, sino un sonido plano, sin la riqueza y el movimiento que surgen de la interacción de los opuestos. En nuestra cultura mexicana,
Esta integración de opuestos se manifiesta de maneras asombrosas. La alegría desbordante de nuestras fiestas patronales y celebraciones convive con una profunda melancolía, con la conciencia de la muerte que no se esconde, sino que se celebra con altares coloridos en el Día de Muertos. Pensemos también en el poderoso simbolismo de la cruz, un instrumento de tortura y muerte que a través de los siglos se ha transformado en el máximo símbolo de esperanza y redención para millones. Para muchos, la fe tradicional a menudo promete una vida sin dolor, sin preguntas, sin contradicciones, buscando una pureza que a menudo se siente inalcanzable. Pero nuestra experiencia humana, y especialmente la rica historia y cultura de México, nos enseña que la vida es una amalgama indivisible de luz y sombra, de gozo y sufrimiento. Esta dinámica implica que quienes se alejan de las formas dogmáticas no están necesariamente rechazando la fe misma, sino la promesa irreal de una vida sin conflicto, sin la sombra. Buscan una espiritualidad que les permita abrazar sus propias contradicciones, sus dudas, su sombra personal, y encontrar significado en medio de ellas, no a pesar de ellas. La fe se convierte entonces en un marco para dar sentido a la totalidad de la experiencia humana, incluyendo el dolor y la incertidumbre, en lugar de un refugio para evitarlos. Es un reconocimiento de que la plenitud no está en la perfección, sino en la integración. Esta integración de opuestos es vital para una fe que no fracture el alma, que no nos exija ser menos de lo que somos en nuestra complejidad. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta capacidad de abrazar la paradoja en un mundo que constantemente nos exige elegir un lado, que polariza las ideas y que nos hace sentir incómodos con la ambigüedad, con lo que no tiene una única respuesta clara? Cultivar la capacidad de abrazar la paradoja, de vivir en esa tensión fértil de los opuestos sin buscar una resolución fácil, es el corazón del viaje que Jung nos propone. No se trata de rendirse a la ambigüedad o de conformarse con la indecisión, sino de encontrar una totalidad que trasciende la polarización, un camino que él llamó el sí mismo, el centro organizador de la psique. Imagina la vida no como un sendero recto con un destino claro, sino como un gran río que fluye. El río no es solo el agua que avanza, brillante y visible bajo el sol, llevando consigo la corriente de lo consciente, de nuestras ideas claras y nuestras acciones directas. Tampoco es solo las orillas que lo contienen, oscuras y a menudo ocultas bajo la vegetación, representando el inconsciente, nuestras sombras, nuestros miedos y anhelos más profundos. La verdadera esencia del río es la totalidad del ecosistema que crea, la vida que nutre en sus dos márgenes, en sus profundidades y en su superficie, en el constante ir y venir de sus aguas. Si te enfocas solo en el agua, olvidas la tierra que le da forma. Si solo en la tierra, olvidas el flujo vital. La verdad, la plenitud, reside en la interacción dinámica de ambos, en la comprensión de que uno no puede existir sin el otro. Aquí en México, esta integración de opuestos es nuestra propia médula cultural, una verdad encarnada en la figura del mestizo. No es ni el español puro ni el indígena puro, sino una síntesis compleja, a menudo nacida del dolor y el conflicto, pero que ha forjado una identidad única y profundamente rica. Es la aceptación de dos herencias que, en su momento, parecían irreconciliables, pero que en su fusión han creado algo nuevo, vibrante y singular. Piensa en nuestra comida. La cocina mexicana es una alquimia de ingredientes prehispánicos y europeos, una deliciosa paradoja donde el chile y el queso se encuentran en una armonía que trasciende sus orígenes. Nadie diría que el mestizaje o nuestra gastronomía son ambiguos en un sentido negativo. Son, más bien, la prueba viva de que la integración de elementos dispares puede resultar en una riqueza inigualable. Esto implica que el aparente abandono de las formas tradicionales del cristianismo no es un vacío espiritual, sino una búsqueda activa de un espacio donde las contradicciones internas y externas puedan coexistir y enriquecer la experiencia de fe. Es un movimiento hacia una espiritualidad que no teme a las preguntas sin respuesta fácil, sino que las abraza como portales hacia una comprensión más profunda del misterio divino y humano. Las personas no están dejando de creer, están buscando una forma de creer que sea lo suficientemente amplia
como para contener su propia complejidad, sus dudas, sus experiencias de vida que no siempre encajan en casillas predefinidas. Es una fe que no exige elegir entre la luz y la sombra, sino que ve la interconexión entre ambas, que encuentra lo sagrado en la totalidad del ser y del mundo. La verdadera madurez espiritual, entonces, no es eliminar la sombra, sino dialogar con ella, permitir que la totalidad de nuestra psique participe en la búsqueda de lo sagrado. Es comprender que la fe no es un refugio de la complejidad, sino un camino para integrarla. Pero ¿qué ocurre cuando esta búsqueda nos lleva a cuestionar los fundamentos mismos de la realidad? Y cómo Jung nos ofrece un marco para entender que la fe no es solo creer, sino experimentar el significado en el tejido mismo del universo, en la profunda interconexión de todo lo que es. Esa es la mirada que lo cambia todo. Carl Jung nos ofrece un marco para entender que la fe no es solo creer, sino experimentar el significado en el tejido mismo del universo, en la profunda interconexión de todo lo que es. Esa es la mirada que lo cambia todo. La verdadera revelación, entonces, no es que el cristianismo esté muriendo, sino que se encuentra en un proceso de metamorfosis, un abandonar, que es en realidad un volver a encontrar. No se trata de rechazar la fe, sino de comprender que la psique moderna, con sus anhelos y sus heridas, exige una espiritualidad que no solo ofrezca respuestas, sino que honre el misterio, invite a la exploración interior y permita la integración de todas las partes del ser, incluso las que guardamos en la sombra. Jung nos enseña que la fe no es un dogma estático, sino un camino de individuación constante, donde el encuentro con lo divino se da en la tensión dialéctica de los opuestos y en la sincronicidad de los eventos. Si esta síntesis te abre una nueva ventana a tu propia búsqueda, te invito a suscribirte a las revelaciones de Carl Jung y activar las notificaciones, para que no te pierdas más exploraciones de este tipo. Así, el incisivo análisis de Jung nos ha guiado desde la aparente contradicción de millones abandonando el cristianismo, hasta la revelación de que este movimiento es un profundo llamado a una fe más auténtica y experiencial. Hemos comprendido que la crisis es, en su esencia, una oportunidad para que el espíritu encuentre su camino auténtico en el laberinto de la modernidad. Para integrar esta visión en tu vida, te propongo, primero observa las sincronicidades en tu día a día, esos guiños del universo que te hablan. Segundo, reflexiona sobre tus propias sombras y cómo integrarlas en tu totalidad. Tercero, busca los arquetipos universales que resuenan en tu alma, más allá de cualquier forma religiosa específica. Y finalmente, permite que la duda y la paradoja sean parte fértil de tu camino espiritual, no obstáculos. Al final de este viaje intelectual, no solo tienes una claridad conceptual renovada, sino un marco robusto para discernir los movimientos de tu propia alma. Si este viaje te ha brindado honesta comodidad espiritual y un lenguaje más rico para nombrar tus experiencias internas, te invito a dejar un me gusta y a compartir este video con esa persona específica que crees que se beneficiaría de esta conversación. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el insight más poderoso que te llevas hoy, porque en las revelaciones de Carl Jung, la verdadera fe no es un destino, sino el viaje de tu alma hacia su totalidad.